Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en otra clase de nuestro espacio curricular. Hoy vamos a trabajar un poco con el texto Innovaciones Didácticas de Marina Gerhich que les pasé la clase anterior y vamos a tratar de anudarlo con el resto de los textos o de los saberes que estuvimos incorporando en nuestro espacio curricular durante todo el año. Muy bien. Empecemos un poquito con esta pregunta que se hace la autora y que sería interesante que nosotros también nos planteemos o nos planteáramos. ¿Por qué utilizar imágenes? Este es uno de los apartados del texto de la autora. Por supuesto que en principio la autora nos hace como una mirada histórica respecto de la incorporación de la imagen en la educación y vemos que esto no es novedoso porque estamos hablando de Comenio del siglo XVIII, incluso hay textos ilustrativos del siglo XVII, incluso Leonardo da Vinci en pleno Renacimiento utilizaba la imagen en sus investigaciones científicas y médicas. ¿Qué quiero decir con esto? No es novedoso el utilizar imágenes a la hora de pensar las prácticas pedagógicas. Lo que pasa es que, por supuesto, no son las mismas imágenes en el Renacimiento o en el siglo XVIII que el tipo de lectura que podemos hacer con las imágenes que tenemos en la actualidad. O sea, sabemos que existe un cambio en relación a la lectura de la imagen. Básicamente, en este contexto, tenemos otras maneras de ver la imagen. ¿Por qué? En principio, fundamentalmente por el aporte de la web 2.0, contrario a la web 1.0. La web 2.0 es esta que nos permite interactuar en la web, o sea, es esta oportunidad que tenemos de ser lectores, pero también de ser productores en un mismo espacio. Por ejemplo, entramos a un blog, leemos algo que nos interesa y podemos responder a ese mismo blog con nuestra propia opinión, nuestro propio parecer, nuestra propia producción. Esto también da una nueva lectura a las imágenes que no teníamos antes. Por supuesto, el contexto social, que es absolutamente diferente de los siglos anteriores. Esto estoy diciendo es una perogrullada, ya lo saben perfectamente. Y por supuesto, esto que estamos diciendo de la web 2.0, de la lectura de la imagen en estos soportes mediáticos, incluso en la web, nos ha permitido cambiar los métodos de lectura. La idea tradicional de una lectura secuencial, por ejemplo, de cualquier texto escrito, se cambia por lecturas modulares. Lecturas modulares que nos permite que la hipertextualidad, el hipertexto, los hipervínculos, esta posibilidad de estar en un texto, pero que este texto o imagen o discurso nos pueda remitir a otros textos diferentes, con solo hacer un clic, ¿no es cierto? Es un dibujo interesante, es una imagen interesante sobre el concepto o la idea de hipertextualidad. Muy bien, entonces, ¿cómo trabajar con imágenes? Es la segunda pregunta que se hace la autora. Y acá, claro, por supuesto, también nos planteamos qué pasa en la escuela con respecto al uso de las imágenes. En este sentido, en principio lo que nos dice la autora es que suele haber una especie de subutilización del material audiovisual, o sea, se utiliza poco y no se utiliza en función de buenas prácticas. Por ejemplo, muchas veces se ha utilizado solo como material ilustrativo, ya con esta idea de que no podemos aprender de lo audiovisual, sino que lo audiovisual necesariamente tiene que acompañar a un texto escrito. Esto de no ajustarse justamente a las buenas prácticas de uso
respecto de las imágenes o de los medios audiovisuales también es habitual en la escuela, y el trabajo descontextualizado de las imágenes. O sea, un trabajo que no esté, de las imágenes o de los medios audiovisuales, por supuesto, un trabajo que no esté anclado, que no esté resuelto, que no esté analizado, sino como sacado de contexto, como tirado de los pelos, diría mi abuela. Y nos propone la autora 3 modos de uso del audiovisual en la escuela, o 3 prácticas frecuentes del uso de las imágenes y de los audiovisuales en la escuela. Y yo, digamos, además incorporo otro pensamiento, no solamente de los audiovisuales, de los videos o de las imágenes, sino también de los productos de los medios de comunicación. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces nos plantea 3 tipos de uso. El audiovisual o la imagen como transmisor de información, como motivador o como instrumento de conocimiento. La autora explaya los 3 tipos de uso. Yo, digamos, no voy a abundar en detalles acá, simplemente ustedes vayan y léanlo, que la autora lo explica muchísimo mejor que yo. Pero en general nosotros sabemos que en la escuela trabajamos con este espacio, digamos, con este uso. El audiovisual como transmisor de información. Y entonces es cuando usamos videos en donde nos dan información acerca de acontecimientos históricos, geometría, ciencias naturales, la germinación del poroto, etc. Pero en general no solemos usar los audiovisuales en estos 2 espacios, ni como motivador ni como instrumento de conocimiento. Y acá vamos a unir un poquito este pensamiento con los autores que estuvimos trabajando antes. Por ejemplo, pensemos en Jorge Huergo. La propuesta que nos hacía Jorge Huergo en su espacio que tenía que ver con la producción de medios audiovisuales en la escuela, cuando nos habla de la recepción y de la producción, justamente cuando Huergo habla de la producción y explica los 3 momentos de la producción, la preproducción, la producción y la postproducción, esto se los digo para que lo recordemos, justamente nos está planteando el uso del audiovisual como instrumento de conocimiento, en donde los estudiantes, las estudiantes toman la palabra y pueden producir sus propios discursos en términos de convertirlos en audiovisuales. Esto sería donde los estudiantes y las estudiantes pueden elaborar sus propios videos, sus propios documentales, sus propios materiales de animación, sus propias entrevistas, su radio escolar, etc. Sería entonces este espacio en el que Huergo nos habla también de una interpelación. Y Rosaro nos habla de los audiovisuales como que, a ver si se acuerdan, como desafío cognitivo. Rosaro nos decía que los recursos audiovisuales eran mediadores del conocimiento. ¿Por qué? Porque potenciaban, acercaban, facilitaban el aprendizaje de los contenidos. Muy bien. Y estos audiovisuales debían potenciar conocimientos o la producción o construcción del conocimiento en nuestros alumnos y nuestras alumnas. O sea, no solamente ser transmisores de información, sino proponer desafíos cognitivos, ser altamente interpeladores. Y el audiovisual tiene esta posibilidad enorme de ser interpelador. Pensemos también en lo que nos decía Rosaro respecto de las imágenes. ¿Qué nos decía la autora? Nos decía que las imágenes son polisémicas. ¿Qué significa polisémico? Poli, múltiple, sema, sentidos. Las imágenes despiertan múltiples sentidos, múltiples interpretaciones. Entonces, de esta manera, una buena imagen, un buen audiovisual puede ser altamente interpelador y puede ser
digamos, pensado su uso, planificado su uso, como un instrumento de conocimiento, no solamente como transmisor de información o como motivador. Pero ¿qué nos dice además Herrich? Que lo importante, más allá de cualquier uso que nosotros hagamos del audiovisual en la escuela, que lo importante justamente tiene que ver con esto de la producción de los estudiantes, pero no solamente la producción de los y las estudiantes en tanto producción de material audiovisual concreto, sino que una producción puede ser una otra cosa, un discurso, un debate, un pensamiento, una reflexión. Digamos que ese audiovisual que nosotros estamos utilizando, aunque lo usemos como transmisor de información, que luego de ver ese audiovisual también haya algún tipo de producción por parte de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Muy bien, y finalmente les dejo estas frases que están en el texto de Herrich. Fíjense, Comenio ya hace muchos años decía que si algo pudiera ser percibido por diferentes sentidos, bueno, entonces ofrezcámoslo en varios sentidos. No nos apelemos al texto escrito. Si puede ser texto escrito, más imagen, más audio, más otros recursos, fantástico, porque la combinación de las modalidades va a producir significados nuevos. Y por supuesto, también recordarles otra frase que es muy interesante que aparece en el texto, es respecto de la subutilización, o no diría el mal uso, sino no ajustarse a las buenas prácticas de la incorporación de audiovisuales, que tiene que ver con que, ojo, porque a veces 1000 palabras valen mucho más que una imagen. O sea, pensemos en los modos en los que utilizamos, pensamos y trabajamos con los audiovisuales en la escuela. Muy bien, los dejo, espero que les haya servido como aproximación para entender el texto de Herrich, que igual es súper claro y muy interesante, y seguimos encontrándonos.